Bueno, mientras el arquitecto Santana se acomoda, lo voy a ir presentando. Tenemos pocos datos, porque el arquitecto Santana es un secreto mejor guardado de la Patagonia, difícil de encontrar, hay que rastrearlo, pero vale la pena. Así que según los datos que hemos encontrado del arquitecto, nació en el año 58, es arquitecto graduado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y es conocido fundamentalmente por sus emblemáticas obras escultóricas de temática religiosa que han potenciado a Junín de los Andes como cuna del turismo religioso e intercultural, agregaría yo. Bueno, muchas gracias por la... Pasa. Bueno, como no quería... Así hablas por el micrófono. Está bien. Bueno, Leonor, primero agradecerte a vos, a Cata, a toda la gente, Cintia, a toda la gente que trabaja en la biblioteca que organizó este coloquio, que bueno, yo doy gracias porque también creo que es algo que es un espacio que es muy rico de poder encontrarnos, ver qué es lo que sucede en distintos lugares y sobre todo, bueno, también lugares del otro continente, al menos del continente del lado norte, como vamos a... Y ver, bueno, a mí me toca un poco hablar de las obras en las que trabajé en la provincia del Neuquén. Y sobre todo, bueno, hablar un poco de esto, intentar hablar de la interculturalidad que se vive. Yo les quiero decir que Neuquén es una provincia intercultural como lo es toda la Patagonia. Vamos a ver ahora también a los compañeros de Chubut a la tarde, Río Negro, como vimos, sobre todo en Junín de los Andes, donde me radico. Yo creo que el 80% de la gente tiene sangre mapuche. De manera que hay una transferencia de conocimientos, de saberes en lo cotidiano, ¿no? en todo lo que sucede, porque convivimos y al convivir hay transferencia, ¿no? Y esto se da también en estas 3 obras que voy a tratar de mostrar, y para lo cual también yo quisiera comentar que este espacio de interculturalidad, hay un gráfico quizás ahora que lo pueda aclarar, que Alejandro Santana se llama, este no es. Los espacios de intersección que existen, ¿no es cierto? Las cosas que suceden en la convivencia. A ver, voy a levantar un poquito esto. Ah, sí, te lo levanto. Ahí. Sí, porque a mí me hicieron alto. Yo también, si levantaría la mano ayer, como ayer iba a salir la... La casa más grande. Dale. Y lo paso con este. Sí, hay que probar el sonido porque no... Esto que sucede en nuestra Patagonia sucede en todo el mundo, ¿no? Hoy hablábamos con un hermano de Salta en la entrada, decía, el hombre viene desde el África, ¿no? Y las culturas que son... Ah, Mendoza, pero tu compañero también viene de Salta. Sí, es cierto. Yo creo que las culturas son de las cosas más preciadas que tenemos como humanos, la humanidad, ¿no? Porque es el conjunto de saberes que se fueron realizando durante siglos por miles y miles de personas, ¿no? Y en cada lugar se fueron manifestando, pero sí viéndolo desde que es el hombre, el ser humano, la mujer,
el ser humano, para que también habría que, ¿cómo sería la humanidad? Para hablarlo en femenino, pero el ser humano que se encuentra con todo lo mismo que tenemos, ¿no? El sentimiento, la inteligencia, el cuerpo, el tener frío, calor, hambre, tener que abrigarse, y cómo vamos solucionando todos estos temas, ¿no? La cultura tiene que simboliza todo esto, ¿no? Y también el hombre frente al universo, el hombre parado mirando al cosmos, ¿no? En un sistema solar, en la Vía Láctea. Y bueno, y somos los mismos hombres que en distintos lugares del mundo fuimos tratando de contestar todas estas preguntas, este gran misterio que es la vida. Un misterio que seguramente nos queda grande, porque es infinito el misterio. Y bueno, pero cada cultura tiene una verdad que vino rescatando desde ancestralmente. Entonces, compartir esas verdades en armonía, en paz, es algo en lo que me parece que esto está sucediendo, me parece que automático, pero por ahí mejor. Yo quería dar un paneo por lo que es la Patagonia. Para la gente que viene de afuera, mucha gente ya lo conoce. Aquí vemos, por ejemplo, este mapa, porque ¿de dónde venimos? Nuestros hijos, nosotros cuando éramos chicos, nuestros nietos, estudiamos geografía con este mapa, ¿no? La Patagonia está ahí. Vemos, este mapa tiene, si vemos el Ecuador, que tendría que ser la mitad, tiene un 35% menos la parte del sur, digamos, ¿por qué por arriba o por abajo? ¿No? ¿Quién dice que los del sur estamos abajo o estamos arriba? Ya nos están enseñando de que estamos abajo y somos más chiquititos. Si vemos, por ejemplo, bueno, Groenlandia es mucho más chico que Brasil, y si la vemos ahí, pero esto es como algo subliminal, ¿viste? Como que ya desde chiquito nos van metiendo algo como que estamos abajo y pisados. Algún día lo vamos a tener que dar vuelta, y ya lo dieron vuelta varios, ¿no? La Patagonia está al sur. Bueno, un poco esto, hablar de estos temas de arquitectura también no los podemos hablar aislados de la arquitectura. Es una expresión de la cultura, es una respuesta a lo que necesitamos, ya sea en la vivienda para abrigarnos, y todo eso es cultura, porque cultura es todo lo que nos da vida. Y todas las culturas también están vivas, ¿no? Porque estamos viviendo procesos de transformación constantes. No es estática la cultura, todas las culturas están vivas, ¿no? Podemos ver cómo los elementos tecnológicos que acaban de presentar en el proyecto que recién vimos de Edgardo, como también van haciendo aportes, digamos, desde ahora. Nada es... y realmente se ha modificado, quizás no en la esencia, pero sí se van apropiando, porque la humanidad va creciendo. Y quería dar un paneo para los que no conocen, aunque capaz que no hay gente. Sí, hay gente de Canadá, de qué pasó en la Patagonia. También, bueno, Patagonia, Argentina, cantidades de pueblos originarios de hace decenas de miles de años que vivieron acá, convivieron, se mestizaron. El cacique Sayhueque, por ejemplo, es hijo de tehuelches y de mapuche, que eso también es bueno saberlo, porque hay quienes quieren atacar al pueblo mapuche diciendo que sacaron a los tehuelches, y esto no es así. Siempre han convivido y no hubo guerras entre ellos. El general Roca, pasaron varias ya, ¿no? Pero voy a pasar más rápido porque el general Roca, conociendo ya estas tierras porque habían sido visitadas por la corona inglesa, decide hacer lo que se llamó la campaña del desierto,
que todos sabemos no es un desierto, si bien hay lugares en el centro de la Patagonia que son estepas y áridos, la cordillera de los Andes, donde nacen las aguas, el Pacífico, el Atlántico, donde se encuentran y donde se desarrollaban estos pueblos de los dos lados, ¿no? Bueno, la campaña del desierto hizo el genocidio del desierto, mató a casi todas las culturas. Algunas quedan, pero por ejemplo los zonas que veíamos recién, bueno, están a punto de desaparecer, como, no sé, los puelches, los pollas, los huiliches, no sé, son comunidades que algunas... Cuando terminó la campaña del desierto, viaja a Inglaterra, donde es recibido con honores de rey, y ahí entrega las tierras de la Patagonia, ¿no? Tierras que hoy todavía tienen la corona inglesa. Por ejemplo, las de Cuyamen, de Benetton, donde mataron a Santiago Maldonado, son las tierras de la corona inglesa, que todavía están y encima las cuidamos. Tenemos un destacamento de gendarmería adentro de la estancia inglesa para cuidarlo. O sea que hay procesos que todavía no terminaron con respecto a la campaña del desierto. Y sí, bueno, terminaron muchos pueblos, algunos inclusive tratando de cuidarlos. En su primer tema de cobijo, como es la ropa que tenían los zonas, por ejemplo, estas pieles que usaban, que son como una vivienda, una pequeña vivienda primera, ¿no? que tenían, eran de cuero, de guanaco y de foca y demás, les permitía vivir desnudos abajo, sin tener frío porque no se mojaban, y bueno, con la ayuda, digamos, después del exterminio que hubo en Tierra del Fuego, a partir de las estancias también inglesas, les cambiaron la ropa por lana, que se mojaba, y murieron de enfermedades. También hubo una migración en toda la Patagonia, en toda la Argentina, donde vino gente de todos lados, y esto es lo que confluye en lo que es hoy, bueno, es la convivencia de distintas culturas, de distintos pueblos que nos encontramos en nuestro país y en el sur como algo todavía más reciente. Los pueblos originarios inclusive formaron parte de la campaña de San Martín, o sea, del hecho de hacer la patria argentina. Dicen que San Martín le escribe una carta al gobierno nacional diciendo que va a entrar en la tierra de los pehuenches para hablar con los pehuenches y le solicita acompañarlos en la liberación de América, cruzar a Chile, la liberación de Perú. 30 caciques entran se reúnen, solo 3 dice la historia que no quieran, y los otros 30 dice que acompañan a San Martín, le llevaron todo lo que era, digamos, el ganado, la comida y toda la intendencia que, digamos, que necesitaba de esa campaña fue hecha por los pueblos originarios. Que inclusive el mismo San Martín decía, voy a entrar en tierra de los pehuenches. Esto está escrito y bueno, y eso sabía, en la misma campaña del desierto, el Congreso dice que las tierras están argentinas hasta el norte del Río Negro y el río Neuquén. Seferino Namuncurá, que es uno de los temas que quisiera tratar, es de alguna manera un mestizaje en todos los aspectos. Porque uno de los caciques que cruzó con San Martín es Huentecurá, que es bisabuelo de Seferino Namuncurá. Es papá de Calfulcurá, el gran cacique de las Salinas, de las Pampas, un cacique muy guerrero que supo defender, digamos, su territorio y que, bueno, entró en guerra y también en alianzas, porque hubo gobiernos con los que se hizo alianzas, como por ejemplo con el gobierno de Rosas. Calfulcurá es papá también de Manuel Namuncurá,
Inclusive Manuel Namuncurá es el elegido de Calfulcurá para seguir, digamos, cuando a él lo apresan y muere, con el mando de esa tribu. Namuncurá fue un cacique que peleó en la campaña del desierto hasta sus últimas consecuencias. 7 lanzas le quedaron antes de poder entregarse. Que inclusive se fue a entregar a Chile, pero en Chile querían pasar, se fue a esconder a Chile, lo tomaron preso, se tuvo que volver para acá y ahí lo tomaron. Él también, entonces, cuando lo toman preso, a toda la comunidad la llevan como a un campo de concentración en Chimpay. En esta historia nace Ceferino Namuncurá. Ceferino Namuncurá también es hijo de doña Rosario Burgos. Doña Rosario Burgos era una mujer también mestiza, hija de una cautiva. Y yo creo que de alguna manera el ceferino, viviendo en un campo de concentración y con un padre cacique y una madre mestiza, de alguna manera es como, bueno, esto, su historia, es la que lo hace, lo modela desde donde es. Para realizar este trabajo que me solicitó la comunidad Namuncurá, porque la comunidad Namuncurá pidió los restos de Ceferino que estaban en Pedro Luro, en Fortín Mercedes, que es la provincia de Río Negro o Buenos Aires. Y ellos querían que Namuncurá esté en su territorio, que es cerquita de Junín de los Andes. En Junín de los Andes, después de estar en Chimpay, en ese campo de concentración, llevaron a la comunidad Namuncurá y le entregaron las tierras que están por la Rinconada, para los que conocen, cerca de Junín de los Andes. En Junín de los Andes vivían cantidades de comunidades mapuches, porque es un lugar que es una transición entre la cordillera y las pampas, y hay grandes pastizales, había muchos guanacos, muchos choiques, el choique que es el ñandú o el avestruz, como lo llaman. O sea, el alimento en los grandes pastizales estaba ahí. Y bueno, esta comunidad pidió los restos, los salesianos también tuvieron su lucha, porque no es fácil entregar los restos de los santos, para moverlos es bastante difícil, pero al final se accedió y entonces llevaron los restos de Ceferino a la comunidad. Para eso quisieron un lugar para poder encontrar los restos. Y se pensó en algo que sea simbólico, que sea significativo para la gente, y por eso salió el tema también, como vimos en el proyecto que está anterior, el tema del cultrum, ¿no? El cultrum de alguna manera simboliza mucho de la cosmovisión de los pueblos originales. O sea, desde luego que quizás esté todo, porque en el cultrum simboliza como la mitad. Yo pido disculpas porque sé que hay muchas autoridades mapuches, está Luisa Calcumil, Ignacio Prafili, y seguramente muchos que saben mucho más que yo, pero voy a tratar de transmitir como pinceladas de lo que he vivido. Sintetizo, bien. El cultrum está también dividido en 4 partes, lo decía el hermano Edgardo. El 4 es un número muy fuerte porque también ven al creador como un hombre, padre anciano, mujer anciana, hombre joven y mujer joven. Y es como la naturaleza de Dios en esas 4 dimensiones. También los puntos cardinales. Mirando al este también El cultrum es un instrumento también musical que se utiliza sobre todo en las rogativas. Es un instrumento que su música
llega a Dios y por eso es un instrumento ritual. Las rogativas también tienen como espacio arquitectónico primero el exterior, porque generalmente, sobre todo de este lado de la cordillera, como eran pueblos nómades, muchas de las vivencias sucedían también en el exterior. Y además porque, bueno, creían que no había que encerrar. Es un espacio circular en el que el guillatún, que es la rogativa, se encuentran una vez por año, 4 días y 4 noches, toda la comunidad y todas las comunidades que lo invitan. Imagínense que se reúnen 4 días para alabar a Dios, para poder compartir también en la comunidad con los otros durante 4 días tomando mate, asado y rezando y pidiendo por lo que viene, por cómo va a ser el año, pidiendo a las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, el buen tiempo, el sol, dando gracias. Los espacios son circulares. Tienen una enramada que a veces se desarma porque no quieren... Una enramada que es el lugar donde las comunidades conviven esos 4 días que están como alrededor del... Estoy muy mal con el tiempo, me parece. Bueno, y eso mismo es lo que se intentó resolver en el Cultrún que está en San Ignacio, ¿no? El espacio circular, lo que se ve alrededor son también servicios, lugares de estar y viviendas, y el Cultrún donde en el centro está una piedra que este es el día que llegaron los restos de Ceferino, que se hizo una rogativa para recibirlos, y lo colocaron las autoridades mapuches dentro de una piedra que un abuelo mapuche utilizaba ya de anciano para subir al caballo, ¿no? Una forma de encender, y la piedra también, que es un significado fuerte para todas, por el cura es piedra. Ahí está la abuela Rosa Conicul, que era una Pillancuyen que vivía en el territorio huiliches y que muy respetada y querida, fue una de las mujeres que también trajo de nuevo muchos eslabones perdidos que se significaron, porque durante mucho tiempo el pueblo mapuche tuvo que estar callado. Esto que decían de que le pinchaban la lengua, allá también hasta el Mapuzungún tuvo que volver a recuperarse, ¿no? También hay espacios de encuentro en Neuquén, sobre todo con don Jaime de Nevares, que es un obispo muy querido. Acá hay un encuentro en las comunidades mapuches. Cada vez que venía don Jaime se encontraban todos y a caballo venían a recibirlo, y bueno, era una fiesta. Y también una fiesta es la de Ceferino Namuncurá, donde también hay este lugar de encuentro, de también, que no quiere decir que sean todos iguales y que seamos todos iguales, sino que hay lugares donde coincidimos las distintas culturas. Bueno, estas son fotos de los días de Centro de Salud Intercultural. Esto es en Rucachoroy. Rucachoroy queda cerca de Aluminé, yendo como más para la cordillera, para el lado de Pulmarí. Rucachoroy es un lugar también con muchas comunidades presentes. Ahí se trabajó con la gente, con las comunidades que querían hacer un centro de salud intercultural. Este trabajo se hizo en conjunto también con todos los protagonistas, salió de alguna manera también, bueno, a partir de dar algún resultado. Acá podemos ver al cacique y a un machi que vino de Chile, donde también tienen un centro de salud intercultural para poder, darnos las sabidurías que ellos tienen y poder encontrar en este lugar los saberes ancestrales medicinales de las dos culturas, ¿no?
Esto es muy interesante, hay ya varios, sobre todo en Chile, que ya hay varios, creo que en Buenos Aires hay también un trabajo de un centro de salud intercultural, donde por un lugar bueno, no sé si se leen, pero bueno, tiene un pasillo central, la forma es una forma de media luna por la energía que tiene también gravitatoria la luna con todos y lo que simboliza para también los pueblos mapuches. Hay un pasillo central, una ala tiene que ver con todo lo que es bueno, la curación por el machi, los que curan con yuyos, los hueseros, el guardado de los yuyos y demás, y del otro ala, bueno, hay dentista, hay sala de primeros auxilios, hay inclusive sala de partos, hay lugares de internación, y en el centro un fogón, porque en el fuego es donde también, y en el espacio circular, es donde, bueno, se realizan también los machis, y inclusive en este lugar no es de adobe, pero sí tenía el proyecto una casa de adobe tradicional para que el machi pueda trabajar. Este no es de adobe porque, bueno, virus intrahospitalarios y demás hacen que... Esta construcción fue hecha por la misma gente de la comunidad también, que podemos ver ahí armando las armaduras. Estas son las bases y con forma de media luna mirando hacia el este. El este es la salida del sol, de donde viene la vida, ¿no? Estoy pasado de tiempo. Vamos a ir rápido y bueno, esto es parte de la obra y entramos acá en Guadalupe, donde también vemos a un espacio de comunión, ¿no? Vemos el tema de que también la Virgen está en la luna es lo femenino para todas las culturas y podemos ver, está ligado totalmente, ¿no? Los ciclos de la luna, los ciclos menstruales. En este espacio también podemos ver los espacios de convergencia. Este es el santuario que se hizo una remodelación a un santuario cristiano cuando Laura Vicuña se beatificó y ahí se me pidió que se haga este trabajo donde también, como es una comunidad donde hay una fuerte presencia mapuche entre también los fieles y la existencia, se puso, digamos, en comunión toda la simbología de lo que se vive la gente, porque ya digo, esto es algo que sucede también para los dos lados, ¿no? Es como que hay un espacio de intersección. Ella es Laura Vicuña, es una niña chilena que vivió y murió en Junín de los Andes, y que por eso se hizo el santuario y también después el Vía Cristi. Junín de los Andes hay dos santos, que es Laura Vicuña y Seferino, y este es el Parque Vía Cristi. Es un recorrido por el parque de 23 estaciones. En este parque se habla un poco también del Evangelio, pero no solamente de la cruz, sino también de la vida y muerte, pero puesto en relieve, digamos, en lo que nos pasa hoy como pueblo, no lo que pasó hace 2000 años, porque es más o menos, hay muchas cosas que también son factores en común y que siguen, así como a Cristo, que era un ser, digamos, de una comunidad comunitaria de Medio Oriente, un pueblo que fue sojuzgado por un imperio, el Imperio Romano, con un gobierno local cipayo, digamos, que trabajaba como ahora más o menos. Pero, y bueno, lo mataron y lo crucificaron por decir, paren. O sea, esto es algo que trasciende los tiempos y trasciende las culturas, ¿no? También hay referencia a las vasijas, al arte. Esto fue hecho también
acá se habla, por ejemplo, este es el despojo y la crucifixión. Vemos a Pizarro y al general Roca sacándole las vestiduras y con las vestiduras sacando la cultura, ¿no? Los tejidos, lo que representa la cultura de este pueblo. Quería decir que en este trabajo fue de alguna manera, a ver si puedo poner un pequeño videito, porque este trabajo fue realizado también de alguna manera con el permiso y hablando con la gente de las comunidades mapuches del lugar. Porque desde luego hay cierta urticaria en lo que se refiere al cristianismo, porque también el cristianismo vino con la cruz y con la espada, digamos, la espada vino con la cruz, pero también digamos que esto es una parte del cristianismo que no es la esencia del cristianismo, ¿no? Y que, bueno, como podemos, bueno, como acabo de decir, no sé si se puede escuchar. No, no se escucha. Me fue contradicción de mi hija Claudia, ahí me agarró un sobrino y uno conocido. Salió aquí. Así que ellos me agarraron, que dijo que abuela, nosotros lo queremos a sacarle afirmación. Le dijo, sí, usted está acostumbrado a aprovechar uno, le dije. Después a rato llegó el hombre de Santana, también lo reté yo. Pero después me dieron sueño. Ya me puse contento porque me venían a buscar acá y Santana y yo no quería que me hicieran. Después todos dicen que está metiéndose con el santo, qué sé yo, y tiene un nombre winca, y ella no, me decía, toda la gente se enojó conmigo, mi familia. Después al final, amigo, Santana. Me sacaron la mano, el pie, todo, y después Jesús me está lavando el pie. Yo le dije, ¿cuánto lo quiere? No me lo voy a calzar zapato que me ha dejado tan grande en mi pata, le decía yo. Se reía Santana. Bueno, Dios sabrá lo que están haciendo conmigo, le dije, pero Dios no más sabe. Lo que van a tener, usted tiene que rezarlo, mapuche o castillo. Mi espiritual va a quedar acá. Así que usted lo pórtense bien, cuídelo bien, y siempre tiene que andar invitándole mate, pan dulce, le decía yo. Yo me quedé contento porque muchos se enojaron, pero no importa, no importa. La abuela Rosa se fue hace un par de años, fue uno de los seres más hermosos que conocí en mi vida, realmente, y todo el pueblo la extraña. Bien, es poco tiempo el que tengo. No, ninguno. Ya, nada. Bueno, lo dejaremos. Mira. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu exposición. Como estamos un poco pasados de tiempo, lo que propongo es que pasemos directamente a la ponencia de Liceo Huencho
Y luego hagamos la ronda de preguntas conjuntas, ¿no? Para Alejandro y Eliseo. Bueno, vamos a presentar a Eliseo. Eliseo Buencho Morales es arquitecto por la Universidad de Chile. Mejor me cambio los anteojos. Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional por la Universidad de la Frontera de Temuco en 1910. En la actualidad trabaja en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Chile, obvio, donde ha desempeñado funciones profesionales y directivas. En materia de pueblos indígenas, lideró en el Ministerio de Obras Públicas la formulación de las guías de diseño arquitectónico mapuche y aymara, cuya última versión actualizada fue publicado en diciembre del 2016. Los ejemplares están ahí abiertos en la entrada, en el palier de entrada del salón, ahí pueden ver. Y ha participado directamente o en colaboración en el desarrollo de proyectos de arquitectura que enfrentaron el desafío de incluir la visión del mundo mapuche en su conceptualización. Ha desarrollado actividad docente en la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma del Sur. Ha realizado conferencias en materia de arquitectura y pueblos indígenas. Integró la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, Subcomisión Desarrollo Económico y Social en representación del Ministerio de Obras Públicas. Fue director de la Primera Bienal de Arte y Cultura Indígena en Chile en 2005-2006 para Mediplan Conadi. Estuvo a cargo de la Unidad de Cultura de Corporación Nacional del Desarrollo Indígena en el 2007 y fue consejero de la misma corporación designado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el 2009. Muy bien. Bienvenido, Eliseo. Mari Pulangmen Pupeñi, Mari con Puení. Soy portador de saludos del Gulu Mapu para todos los peñes del Puel Mapu. Muchas gracias por la invitación. La presentación está desde el punto de vista de la arquitectura pública, esa arquitectura que construyen los estados para el desarrollo de la población y la relación con los pueblos indígenas en Chile. Y está acotada al ámbito mapuche. En Chile hay 9 pueblos originarios. Sin embargo, esta presentación se acota fundamentalmente a la experiencia que es la más prolífica que tuvimos asociada a la cultura mapuche. A modo de introducción, esta es la aldea intercultural Trabupeyim de Curarrehue, construida el año 2002. Es un centro cultural en esta localidad cordillerana de la región de la Araucanía que se plantea como un centro cultural que está desarrollado por una organización bien importante, con bastantes capacidades políticas. En ese entonces era una de las pocas comunas que tenía alcalde mapuche, y con una prioridad que tuvo desde el gobierno, y que diría yo que es una de las obras con la que parte una serie de intervenciones similares que son las que voy a exponer, y que en conjunto yo creo que permiten identificar algunas cuestiones claves que nos podrían permitir identificar cuando una edificación que provee el Estado tiene el carácter de pertinencia cultural, y que yo diría que son 3 factores que habría que observar. Uno de ellos es una arquitectura pública entendida desde el punto de vista del soporte al desarrollo humano, la apropiación simbólica efectiva del hábitat indígena actual, que es urbano-rural, y una dinámica de construcción de identidad étnico-cultural como soporte de ese desarrollo desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Las condiciones iniciales de este espacio de tiempo tienen que ver con el año 2000, cuando se parte desde el gobierno con una lógica que se denominó política de nuevo trato hacia los pueblos indígenas. Entonces los ministerios hicieron varios compromisos. El de Obras Públicas estableció el compromiso de incluir en la edificación pública la visión de mundo de los pueblos originarios. Fue un compromiso. Y ahí deriva una serie de complejidades que enfrenta, por un lado, la administración pública, que tiene su propia complejidad, en ese entonces caracterizada todavía, yo diría, en buena parte por un gran centralismo, una serie de actores y decisiones, una complejidad en las formas de establecer los financiamientos, y por otro lado, organizaciones indígenas que entonces ya habían adquirido
una capacidad política, una capacidad técnica, una capacidad de representación y de poder dialogar con el Estado mucho más importantes que antes. La respuesta tuvo dos versiones, dos estrategias. Por un lado, la idea de generar un compendio de información acerca de las culturas de los pueblos indígenas, dirigida hacia los arquitectos, las guías, y por otra, una cartera de proyectos pilotos. Cuando uno mira hacia atrás, ¿qué antecedentes tenemos? Son pocos. En la arquitectura del Art Deco en Chile de los años 30, cuando se produce un auge económico y también un cambio social importante en que sectores medios y sectores obreros empiezan a tener más capacidades en el país, de hecho, transformaciones políticas importantes, los edificios públicos adquieren una capacidad de empezar a reflejar o a empezar a reflexionar acerca de quiénes somos. Entonces, estos arquitectos chilenos del Art Deco se fijaron en las geometrías indígenas y las empezaron a colocar en algunos edificios públicos. Lo interesante de esto no es cuán formalista o cuán ornamental puede hacer esto, sino que es que el hecho de la edificación pública como vehículo y por otro lado un pensamiento moderno, es decir, poder entender qué es lo que somos hoy día en el presente, llevó quizás a unos primeros elementos para poder incorporar lo indígena en el espacio público. Más directamente a este trabajo están varias obras, no tantas en realidad, pero yo selecciono 3 que son antecedentes directos a la forma de cómo desde la Dirección de Arquitectura se empieza a enfrentar esta idea o este desafío. Está en 1977 la construcción del Museo Mapuche de Cañete, que es una edificación museográfica propiamente, que recoge la circularidad o el recorrido ritual de la cultura mapuche y la lleva para estructurar sus espacios de exposición, pero también sus recorridos y sus espacios. Está el Instituto de Estudios Indígenas de Temuco, que el año 1994 se construye al interior de la Universidad de la Frontera y que está dedicado a generar estudios sobre el mundo mapuche. La edificación fue una investigación muy interesante que trata de poner en valor las técnicas antiguas de construcción en el mundo actual. En ese tiempo, en el año 1990, hubo asociado a esto varias construcciones del mismo tipo, de la misma tecnología, puestas en el campo. Y esto era prácticamente un edificio modelo. Está el Centro de Capacitación Indígena Funalhue de Villarrica en 1997, de la Universidad Católica, donde se capacita, la universidad lo tiene como un centro de capacitación indígena. Pero una de las cuestiones que observábamos a principios del siglo XXI era que resultaba insuficiente al estado y sentido de la demanda de los pueblos indígenas, constituidos ya en un actor político y social importante, este tipo de obra. Porque ya no se trataba de que las instituciones hicieran un homenaje a los pueblos indígenas en su arquitectura, sino que lo que los pueblos indígenas estaban demandando eran cuestiones, necesidades propias de edificación pública. Estamos hablando de colegios, postas rurales, hospitales, centros culturales, hogares estudiantiles y edificios consistoriales. Las guías de diseño se trabajaron desde el año 2000, la primera publicación se hizo el año 2004, el año 2006 se logró esta actualización que está dirigida al ámbito mapuche y al ámbito aymara y que tomó una cuestión bien interesante. Cuando se publicaron las primeras guías, al poco andar nos dimos cuenta que una de las intenciones que teníamos, que era fundamentalmente, como un poco decía ayer Douglas, educar, nosotros pensábamos que teníamos que claramente educar a nuestros colegas arquitectos. Uno de los elementos importantísimos en el 2000 era que la ignorancia abismal de las instituciones, de la sociedad respecto de la cultura mapuche era tremenda. Hoy día yo creo que se ha avanzado bastante en eso, el desconocimiento ha disminuido. Pero quienes tomaron estas guías y le hicieron propias no fueron los arquitectos, básicamente, fueron las organizaciones indígenas que tomaban este instrumento, iban a las distintas reparticiones, a los distintos espacios de gestión de edificación pública, de vivienda. Nosotros no pensábamos meternos en el tema de la vivienda,
pero ellos fueron los que empezaron a utilizarla para referenciar sus expectativas con las instituciones públicas que poco entendían de qué se trataba esto de que la arquitectura tuviera que tener alguna identidad indígena. La versión 2016, ahí está la versión aymara, se fija en el ciclo de vida del desarrollo del proyecto y por lo tanto entendemos o tratamos de visualizar las orientaciones que tienen que existir desde la concepción misma de los proyectos, desde la gestión, el diseño y la construcción, ¿cierto? Y también en el universo de actores donde ya no es solamente nuestro arquitecto estrella, consultor del Ministerio de Obras Públicas que va a tener la misión heroica de generar la solución, sino que reconocer que la edificación pública, en particular la edificación pública, es el resultado de un sinnúmero de actores, una cantidad importante de personas que en distintos momentos van determinando qué arquitectura es la que va a resultar. Y por lo tanto, ese universo es una cuestión que las guías de diseño relevan como una cuestión que se tiene que organizar y que tiene que generar la arquitectura que se busca o generar las búsquedas que un proyecto demanda. Están estructurados en base a 3 capítulos o a tres grandes partes que apuntan al acervo, a la selección de una serie de proyectos que son referenciales y a una serie de orientaciones, la mayoría de ellas basadas en proyectos pilotos. Vamos a referirnos a 5 de ellos. El primero, yo diría que la primera intervención de estos proyectos pilotos parte de la mano del arte. Una obra de arte pública instalada en la comuna de Tirúa, al costado de la construcción de la carretera costera, mediante la convocatoria a un concurso de artistas indígenas que entonces estaban trabajando en formatos contemporáneos, tratando de integrar la tradición con elementos del mundo moderno. A ellos los invitamos a proponer una solución de obra de arte que conmemorara el contexto cultural por donde esta carretera estaba pasando. Y resultó ganadora esta obra que se llama Nometulafken, que es una obra que ocupa el lenguaje del chemamul, un tipo de simbología y presencia en el espacio que desapareció del mundo del paisaje mapuche. Entonces había muy pocos elementos que se habían desarrollado en base a este lenguaje y que era el que es el que se sitúa en los cementerios indígenas para conmemorar al difunto. El Hogar de Estudiantes Indígenas Mapuche de Padre Las Casas, que está ubicado en esta comuna que es contigua a Temuco y en conjunto conforman una conurbación, uno de los centros urbanos más importantes de la región de la Araucanía, un hogar para 100 estudiantes y que surge de un proceso de participación empujado fuertemente por las organizaciones estudiantiles. Acá la obra se basa como arquitectura en rememorar el concepto de la ruca o la espacialidad unitaria de la ruca, generando en la primera planta un espacio circular donde se realizan las reuniones. Una de las cuestiones que surgía era que relevar la igualdad que significa el círculo en las formas de reunión de las organizaciones indígenas, de ellos mismos como estudiantes. Y una de las cosas que empieza a aparecer es el desafío de cómo llevar estos elementos simbólicos del mundo indígena, que son territoriales, que son cósmicos, a la ciudad. El problema de resolver el acceso. En la cultura mapuche, la tradición de que la ruca o los espacios ceremoniales tengan su puerta hacia el oriente es una cuestión muy relevante. Lo dice la gente a cada rato y por lo tanto acá fue un lío porque resulta que no había ninguna posibilidad urbana de que el acceso principal del edificio estuviera hacia el poniente. Al contrario, el acceso estaba hacia el poniente, hacia el otro lado. Entonces la solución fue práctica, fue conversada y hubo 2 accesos. Un acceso urbano, que es el que se ve a este lado de la lámina, y un acceso mapuche, simbólico, que da hacia el oriente efectivamente, que cuando el edificio se entrega al público, al uso, los estudiantes plantan ahí un rehue. Y hasta el día de hoy es un espacio ceremonial que también adquirió una intimidad propia, distinta a que si hubiese estado quizá en el acceso urbano. Son efectos distintos también
lo que pueda producir un rehue en el espacio público, mirando a todo el mundo, a uno más íntimo. En un tiempo debiéramos tener los rehues a todo público y abierto. Un rehue es un sitio, es un altar y tiene distintas formas, y es el punto, literalmente la palabra significa el lugar de lo puro, donde se dejan las primeras semillas, las ofrendas, los mejores sentimientos, y se simboliza con vegetales, con elementos de la producción, y también con esculturas como los quemuquemu o chemamul, que son estas esculturas de madera. El rehue de la Machi, que es el más conocido, es una escalera. ¿Ustedes han visto un tronco que tiene peldaños? Es porque es una escalera de ascenso en esta relación que la Machi establece entre la tierra y el cielo. Entonces, hay una imagen de la ruca que como ustedes pueden ver, se asemeja a la referencia que se trata de llevar a un edificio de 3 pisos y de varias habitaciones. El oriente es una cuestión que se refleja como el principal elemento de veneración, diría yo, en la cultura mapuche. Ya lo veíamos en el caso de Junín, con el guillatúe que nos acabamos de ver. Este es el guillatúe de la comunidad Manuel Quinto Nahuel en Raigolil, una zona fronteriza, en la cordillera de la Araucanía también, cerca de Curarrehue, que es la comunidad que en un minuto dado requirió la renovación de su escuela. Una escuela que se había construido en los años 60 a través de un sistema de prefabricados que se desarrolló en ese tiempo y que tuvo una cobertura fenomenal de llevar escuelas a todos los territorios. Junto con esas escuelas llegaron a los territorios indígenas también a enseñar español. Esta cuestión es una cosa de doble filo en nuestra cultura, estas relaciones interculturales. La gente empezó a olvidar también el mapudungún, pero en realidad acá no fue tanto, porque la escuela ya en ese entonces, deteriorada y todo, con nevazones tremendas, estaban recuperando la lengua, estaban recuperando la cultura, habían reemplazado las clases de religión por clases de cultura mapuche, y estaban celebrando cada año el Huachipanto y estaban desarrollando ceremonias en el patio. Entonces la dirigenta, la primera vez que fuimos nosotros a ver este caso, nos dice si fuera posible sacar los baños de ahí. Nosotros cuando vimos los baños, era lo mejor que se conservaba en realidad de toda la escuela, y no lo entendíamos mucho hasta que nos dice, mira, nos cuenta esta historia, y que en realidad están desarrollando el Huachipanto, y es súper feo ver a la gente entrar al baño y salir del baño cuando se hacen estas ceremonias. Claro, los baños estaban ubicados justo en el patio, en el sector más sagrado o más venerado de la cultura mapuche, que era la mirada al oriente. Entonces el ritual se hacía como casi en reverencia a las puertas de los baños. La escuela se construyó, se remodeló completamente y dejó abierto este espacio hacia el oriente, que por lo demás en el lugar es una maravilla, que da hacia un cerro, un río, y es una escuela que espera la salida del sol. Las salas se organizan en torno a este espacio central y se construyó también una ruca para hacer las clases de cultura mapuche. Ahí hay una ceremonia, ese fue el día de la inauguración, donde efectivamente se empieza a desarrollar, donde se planta también un rehue en el centro de este patio. La escuela de Comude, en Lumaco, es otro tipo de intervenciones y que tiene que ver con otra problemática que abordamos, que es el hecho de los materiales industriales. Una de las cuestiones más eficientes para la edificación pública es usar materiales que produce la industria, pero los materiales que produce la industria tienen su propia nomenclatura, su propia geometría, y muchas veces distan con las expectativas con las cuales nos hemos encontrado con el mundo indígena, que pretende o tiene la expectativa de recuperar en una arquitectura contemporánea la sinuosidad de las formas, la rusticidad, que no la tienen estos materiales. Un poco lo que hacía Douglas ayer, a una escala que yo encuentro fenomenal de intervención de edificación, ese elemento orgánico, es bastante a veces difícil de lograr con estos materiales, y sobre todo en edificios chiquititos que tienen que solucionar con estricta criterios de eficiencia una solución de edificación pública. Pero yo diría que la arquitectura en términos de diseño tiene montones de posibilidades. Esta es una escuela que a mí me gusta mucho de cómo se resuelve en el interior, en el patio central.
se basa en el concepto del Uyung Ruca, que es esta ventana que está en la parte superior de la ruca y que espera el sol de la mañana. Ahí en el modelo ustedes lo pueden ver que es evidente. Y se lleva espacialmente esta luminosidad al patio de la escuela, al patio central, un patio interior de una escuelita chiquita. Y hubo algunos centros medicinales también de postas de salud rural, del servicio de salud, que siguieron una forma similar. Pero en otras ocasiones, el tema de la materialidad es una cuestión, que es una condición que es intransable. Es el caso de la aldea intercultural Traubellín, la que mostrábamos al inicio. En el trabajo participativo, la gente tenía sí o sí la expectativa de que las canoas, estos troncos ahuecados que conforman la cubierta, fuera el elemento simbólico y representativo de la edificación. No podía ser otro. Y para nosotros eso de verdad fue un problema porque cuando uno hace edificación pública tiene que enfrentar cuestiones como criterios de durabilidad, enfrentar la realidad de que normalmente no existe financiamiento para la mantención de las obras, y por lo tanto aquí la comunidad asumía una responsabilidad muy importante, que era hacer los tratamientos de impermeabilización permanente, pero lo importante para ellos era que estos troncos que estaban en las cubiertas y que quedaban en muy pocas casas fuera un elemento de identidad simbólico y representativo. Así se hizo en la aldea. Tiene en una buena parte, no en todo, pero en la parte más visible, esta solución técnica. Luego de haberse encontrado, hubo que recurrir a una serie de condiciones especiales. Tuvimos que establecer una fecha de licitación tal que cuando se cortaran los troncos, la savia estuviera abajo para que se pudiera producir el hecho de que las canoas no se partieran después cuando la savia se fuera a secar. Hubo que establecer si en el lugar había la capacidad de proveedores de esta, y los había, y hubo también que capacitarlos a ellos para que pudieran venderle al Estado. Entonces hay una serie de particularidades que se dieron en este proyecto que a veces uno entra en la interrogante si son tan replicables o cuánto el Estado se tiene que transformar y particularizar. Entonces ahí hay un espacio de interrogante y de desarrollo que nosotros debiéramos investigar más. El fuego también es un elemento que, como las canoas, era un elemento que tenía que estar. Era un centro cultural, por lo tanto se decía, si la cultura mapuche hoy día no se puede visualizar en un edificio contemporáneo, ¿qué sentido tiene? La cultura, el fuego tiene una relación con el arte culinario mapuche. Sin un fuego vivo hay un montón de comidas que desaparecen, y sin un fuego vivo se pierde esta característica que tiene el fuego, que es el notram, el generar la conversación. Pero el fuego tiene humo, un edificio que además es una sala multiuso que seguramente se presta para exposiciones para cuadros, no podía tener una solución en que el humo estuviera flotando como en la ruca, que la ruca tradicional además funciona como un impermeabilizante. En este caso tenía que hacerse una solución como el fogón o esas chimeneas o esa campana que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender o qué podríamos identificar como arquitectura pública, esa que provee el Estado, intercultural respecto del mundo indígena? Como decía al principio, yo diría que hay tres elementos que debiéramos fijarnos. Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de la edificación y el espacio público de ser soporte físico y simbólico de las interacciones sociales. Y una de las cuestiones más relevantes de estas interacciones tiene que ver con el concepto de desarrollo, de cómo ese concepto de desarrollo interactúa. Yo diría que en la mayoría de los casos, históricamente, el desarrollo que suponen las obras públicas en nuestros países tienen detrás una mirada hegemónica acerca de qué es el desarrollo, ligada al crecimiento, si se quiere, pero no hay mucha discusión, se aborda el desarrollo como si fuera una verdad específica, una cuestión objetiva, cuando es una cuestión tremendamente subjetiva. Es, en definitiva, lo que queremos ser. Le pregunté una vez a un peñi, un yempín, un quimche de la comunidad de Saavedra, ¿qué es desarrollo en Mapudungun? ¿Cómo se puede decir desarrollo en Mapudungun? Bueno, él me dice que, primero que nada, me responde por un correo electrónico, y me dice que es un correo electrónico bien valioso, porque él me sintetiza ahí un concepto. Primero me dice que hoy día hay que tener en cuenta que para el mapuche, me dice él mismo, desarrollo no tiene mucha diferencia con el hecho de tener los mismos bienes que tienen los huincas. Pero para los ancestros, para los antiguos,
era quién estaba en el mejor o mayor equilibrio. Dicho en mapuche, me dice, sería kumefelen, tungilen, kumemongen, ñukefelen, ayukelen. O sea, estar bien, estar en paz, tener buena vida o relación con la vida, estar en equilibrio, estar o ser feliz. Me dice que además, y aquí yo lo traduzco en gráfico, este equilibrio está en relación con mi Atmapu, es decir, las normas que regulan la convivencia y la reciprocidad en la comunidad. En relación con mi Copalme, que es el lazo sanguíneo, aquello que me une con la familia. Y con mi Tugún, que es el origen que me vincula a un lugar en particular. Él resume de esta forma, Armando Marileo, su concepto de desarrollo, o el concepto, o el qué es lo que entenderíamos los mapuches como desarrollo, es decir, llegar a una buena vida, pero tienen estos tres componentes básicos. Elikura Chihuahilaf fue un poeta, escritor reconocido en Chile, mapuche de la zona de cordillerana también. Dice que este Kumefelen está estrechamente ligado al concepto del icro-fil-mongen, que se descompone en tres partículas: icro, que quiere decir la totalidad sin exclusión; fil, que indica la integralidad sin fracción; y mongen, que significa la vida y el mundo viviente. Entonces, uno debiera preguntarse si la edificación pública que está ejecutando el Estado en el mundo indígena está haciendo esto. Nos debiéramos preguntar aquella edificación que nosotros estamos construyendo como comunidad, en forma autónoma también, si está en línea con esto. Pero antes de eso, preguntarnos cuál es el concepto de desarrollo y qué es lo que queremos ser como mapuches hoy día, como pueblos indígenas, qué es lo que queremos ser en el mañana. El caso de los hospitales interculturales habla un poco de esta cuestión de integrar de articular la diferencia, de esta capacidad del espacio público, de la edificación pública, de articular formas distintas de ver el mundo. En el año 95 parte una coordinadora de salud intercultural en Nueva Imperial que empieza a hacer reclamos respecto de cómo el servicio de salud está brindando la salud a la comunidad mapuche de Nueva Imperial, y termina el año 2006 con la construcción de este edificio que considera una parte la salud mapuche y confronta paradigmas, el científico respecto de la salud y la confianza mapuche en su propia medicina. En el proceso del diseño arquitectónico constatamos los límites, las barreras, las inflexibilidades, las aspiraciones que vienen de cada lado. Y yo diría que la arquitectura finalmente termina reflejando el grado en que esta complementariedad se da, y nosotros podemos también leer en la arquitectura cuánto hemos avanzado y también cuánto nos falta. Dentro de lo que se ha avanzado, la idea de una medicina intercultural no ha quedado en este hospital. Hay otros hospitales que han incorporado el concepto de la interculturalidad, es decir, lo que dicen las comunidades, que este Kumefelen, este Kumemongen, sea también parte de la responsabilidad del Estado. Es un edificio bien particular, es una experiencia muy que yo creo que vale la pena observarla y aprender de ella en muchos aspectos. Hay cuestiones que son todavía una deuda y mucho debate. Es un edificio que tiene box para atención de 11 machis que se turnan, atiende una por día. Tiene los Ngulam-chefe, que son los orientadores, los Ngulam-chefe, que son los componedores de hueso, las Peñeñol-chefe, que son las parteras, y tiene hoy día una cantidad de público importantísima. El 60% es público no mapuche, que se atiende, y tiene otras cuestiones, que es que en esta complementariedad lo que hoy día se cuenta es que la comunidad, el área mapuche deriva a la medicina alópata, pero la medicina alópata no le deriva mucho a la medicina mapuche. Entonces se visualizan algunas asimetrías, pero yo creo que lo que hay que de todas formas reconocer es que aquí
el espacio público, la arquitectura, nos hace conversar, nos hace decir concretamente, bueno, qué es lo que queremos y hasta dónde y hasta qué medida estamos capacitados, todos, mapuches, no mapuches, de generar estos encuentros. Este es el Hospital Intercultural de Cañete, que también busca una lógica en la arquitectura relacionada con lo mapuche. El otro elemento, el segundo elemento, es el hábitat urbano-rural de los pueblos indígenas. Hoy día debemos reconocer que buena parte de la población mapuche, por lo menos en Chile, 2/3 de la población habita en ciudades. Después de ese dato que es bien cuestionador, cómo es nuestro desarrollo futuro, porque todo nuestro conocimiento, nuestros baluartes están asociados al mundo natural, al aire libre, al espacio, a las formas de vida que están presentes en la naturaleza. Y pareciera que la ciudad no fuera lugar para eso. Está el caso del edificio consistorial de Alto Biobío, que está situado en un tipo de urbanismo intermedio, de localidades pequeñas donde lo mapuche tiene más presencia y donde yo diría que ha sido posible hacer una especie de urbanismo mapuche, porque lo genera también una comunidad que está empoderada en el gobierno local. También es una comunidad que tiene un alcalde mapuche hoy día. Y la construcción de identidad étnico-cultural, que sería el factor que en definitiva permitiría o sería lo que este tipo de arquitectura debiera generar, la capacidad permanente de que desde el mundo indígena se construya esa identidad que va cambiando a cada momento, que va adquiriendo nuevos espacios, que va adquiriendo nuevas formas de expresión. En Santiago, las organizaciones, a través de la construcción de rucas y centros culturales, tienen una expresión. Pero cuando uno habla de la edificación pública, yo diría que un ejemplo importante de esto son los hogares estudiantiles. Hay 15 en el país, 3 han sido diseñados especialmente para estudiantes, el resto son arriendos que hacen las organizaciones estudiantiles, pero todos estos espacios, aunque sean diseñados especialmente o no, están generando un espacio urbano de nueva generación para repensarse como mapuches en un mundo nuevo, en un espacio donde se producen un montón de cambios de identidad o de definiciones de identidad de estudiantes que están cambiando de profesión, que se van de la casa y que más encima son mapuches, no viven en la ciudad y se tienen que enfrentar a un mundo urbano. El hecho de juntarse termina siendo una solución. Este es el proyecto. Las presentaciones quedan a disposición para que después los puedan ver con más detención. Y de los aprendizajes institucionales, yo diría que se resumen en algunos conceptos que están acá: interculturalidad, participación, la flexibilidad en el sentido desde el punto de vista indígena, de tomar los elementos de nuestra cultura y tener la capacidad o la flexibilidad de reconocer nuevos contextos. Y la complementariedad desde el punto de vista de la institucionalidad pública, que apunta al hecho de entender que no existe un solo desarrollo, sino que existe más de uno, y eso pueden tener espacios de complementación. Finalmente, yo quisiera decir 3 cosas. El mundo indígena tiene que reconocer que la arquitectura y el espacio público es un factor relevante para su desarrollo, junto con el reconocimiento del nuevo contexto que habita, que integra la ciudad y los territorios tradicionales. La interacción urbano-rural debe entenderse como una nueva totalidad, diría yo, como parte de un continuo de transformaciones y de ampliación de fronteras, que podrían recuperar ese equilibrio cósmico en la ciudad del que veneran nuestros ancianos, en lugares donde nos hemos escindido de esta relación con la totalidad de la vida, como lo dicen o como lo expresan los pueblos indígenas. Las instituciones del Estado, por su parte, tienen el desafío y la responsabilidad de considerar el impacto de su accionar desde el punto de vista de la interculturalidad, es decir, desde la igualdad de derechos a ser representados y reconocidos en nuestras diferencias. Yo diría que tanto tiempo de ceguera respecto de los pueblos indígenas hace que esto sea visto como un problema o una amenaza. Sin embargo, yo diría que en el espacio de la arquitectura, que siempre es a escala humana, se pueden reconocer potencialidades para complementar e integrar
lo que son los valores particulares con los valores universales. Y ahí yo creo que hay una buena parte del desafío que el mundo indígena tiene, de hacer universales sus valores particulares. Y finalmente, desde el punto de vista del diseño arquitectónico, y especialmente pienso en los colegas arquitectos, es entender que es fundamental hoy día tener un enfoque interdisciplinario y participativo para un diseño de arquitectura. Y una de las mayores cuestiones que nosotros visualizamos en nuestra experiencia en Chile es que tiene tanto valor el proceso del diseño como el resultado final. Yo diría que una de las cuestiones que hay que tener cuidado, si es que hay que prender alguna luz amarilla en esto, es que en un contexto tan exigente en términos de eficiencia de tiempo y de recursos como la edificación pública, pasa que la superficialidad puede ser una amenaza, una superficialidad que viene de dos partes. Una del desconocimiento del mundo no mapuche o el mundo no indígena respecto del mundo indígena, y por lo tanto los primeros recursos son los que se toman y se colocan como elemento, pero también yo diría que hay una superficialidad que puede darse desde el punto de vista indígena. Cuando el ímpetu reivindicativo toma algunos símbolos o algunos elementos indígenas como insignias que tienen que reproducirse, perdiéndonos o empobreciendo quizás el logro del proyecto porque nos perdemos de la profundidad y de la mirada final que nos enseñan nuestros abuelos de cómo observar. Mucho de lo que decía Douglas a mí ayer me hizo mucho sentido en esto. Y por lo tanto, se requiere que el sentido que representan los símbolos, aquello por lo cual surgió la simbología indígena ancestral, transforme el proyecto desde su primera concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Realmente, bueno, hay como una unidad conceptual en todo lo que estamos viendo desde ayer, y sentada desde acá alcanzo a ver los asentimientos en las cabezas, sobre todo de la gente de los pueblos indígenas que está sentado acá, sobre lo que se ha dicho en todas las exposiciones. Así que bueno, esto nos alegra mucho, nos muestra que realmente estamos ante un fenómeno al cual hay que prestarle mucha atención. Estamos muy sobre el tiempo, todos los expositores de hoy a la mañana se han excedido de los 20 minutos que rogué que no se extendieran, pero lo han hecho igual. Así que vamos a hacer una muy breve ronda de preguntas antes de darle la palabra a David Fortin, que está sentado acá en la primera fila esperando para ocupar su lugar. Así que les pido, por favor, tratemos en este momento de no hacer comentarios, hagamos solo preguntas. Después vamos a tener tiempo durante el horario del almuerzo y en los pasillos para comentar y charlar otras cosas. Buenos días, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta para el señor Santana. ¿Cuál es la relación suya con la familia Namuncurá en el caso de las obras sobre Ceferino? ¿Y qué relación tiene la familia, si la tiene, con los proyectos arquitectónicos que honran a Ceferino? Bien, hola. Me parece que ese anda. Este anda, te lo presto. Sí. Mira, la relación es así de vecinos, porque es parte de la comunidad de Junín de los Andes. La comunidad mapuche Namuncurá está en San Ignacio, a 60 kilómetros de Junín de los Andes. Y fue un trabajo participativo también con la comunidad, buscando un lugar que también tenía que ser pequeño, pero que dé, digamos, simbólicamente, bueno, la fuerza del hecho que ahí había alguien que representa a ellos, ¿no? Participaron en el proyecto, sí, fueron varias reuniones, estuvimos
a medida que fue avanzando el proyecto y dando la forma. Sí, la propuesta en el caso del Cultrum fue, digamos, una propuesta mía. En el caso de la Luna, no. O en el caso de la Luna vino de la comunidad de Aluminé y del Machi, que venía de Chile. No. ¿Otra pregunta? Sí, acá. Antonio. Antonio Soto, acá. Ahí. Ah, perdón, no te había visto. La pregunta, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Me resulta muy interesante escuchar la contraparte de lo que pasa en Chile y lo que pasa en Argentina, los proyectos lado a lado. Me preguntaba por qué la Machi había venido de Chile. Mira, acá hay gente de las comunidades de Chile, de Mapuche, de Puelmapu, pero yo lo que he escuchado es que en nuestro territorio hace muchos años que no existen las Machi. Justamente hace poco se estaba gestando este don que no es para cualquier persona, sino que es un don que tiene la gente, y que justamente en el lugar donde mataron a Nahuel se estaba una Machi de alguna manera germinando este don, y por eso esta gente estaba ahí tomando esas tierras, que en realidad eran tierras de una comunidad mapuche, no eran parques nacionales ni nada de eso. No hay muchos machis, o creo que no hay ningún machi en el lado argentino. Era la primera que se estaba por desarrollar, que se está desarrollando. Sí, acá está Verónica Spiros Cleñán, que justamente está estudiando ese tema. Así que si alguien quiere tener más datos sobre eso, ella es la persona indicada para hablar. Antonio había pedido la palabra. Para Eliseo, era la pregunta sobre los tiempos de la arquitectura cuando era el Art Deco, los años 30 del siglo XX. ¿Qué tipo de simbología, de dónde provenía la simbología que incorporaban en la arquitectura en Chile, ¿no? Y una ilustración por lo de Santana, que dijo: el cristianismo en los tiempos de la conquista en Salta, desde hace varias décadas, en la provincia de Salta, hay miembros de las comunidades que consideran al catolicismo como un culto pagano y politeísta. Eso no digo poca gente, mucha gente, porque hay muchas comunidades que no son católicas, ¿no? Porque se compara el cristianismo como el catolicismo fuese el representante del cristianismo. En el caso del Art Deco en Chile, yo diría que la geometría es una estilización de geometría indígena, sin una identificación mayor, y yo creo que eso no es lo importante. Lo importante de ese caso es el hecho de que se instale en el espacio público una referencia, o que se empiece a pensar que lo indígena también debería formar parte del espacio público, y el hecho de que fue de la mano de edificios públicos y en un momento de cambio social importante, de una mirada conservadora que era historicista. Los edificios querían ser europeos. El Art Deco dio espacio desde su pensamiento moderno del momento a decir, bueno, ¿cuál es nuestra propia arquitectura? Y estos arquitectos dijeron, bueno, tenemos los pueblos indígenas y tomamos un estilo. Pero es solo eso, porque de ahí a hablar de arquitectura indígena, que yo diría que algún minuto debiéramos tener, hay un camino, y yo creo que estamos en la primera parte de ese camino. Bueno, muchas gracias. Realmente los tres expositores de la mañana, magníficas exposiciones. Tenemos ahora la conferencia de David y después del almuerzo continuamos con el panel Patagonia.